Muy buenas tardes, apreciados compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, amigos todos de nuestro canal de la Fraternidad Terapéutica de Jesús. Hemos comenzado pues ya este año 2026, ya llevamos 21 días de este año, prácticamente pues estamos a una semana larguita de concluirlo, ¿verdad? Y ya es hora de reactivar el trabajo de nuestro canal. Por eso en el día de hoy hemos querido hacer este video comenzando nuestro año y poniendo en claro un poco los aspectos, por un lado dijéramos históricos de nuestro programa CISAS Volvamos a Jesús. Vamos a hablar un poquito como de la historia del programa, ¿cierto? ¿Sí? Y sobre todo, después de pasar de hablar de la historia, me referiré con toda claridad posible al tema de el 11º paso. ¿Qué es lo que pasa con el 11º paso? ¿Sí? En el caso de nosotros, los que siendo narcóticos anónimos, hemos decidido como agruparnos, ¿sí? Agruparnos y hacer un énfasis muy especial, muy subrayado en ese paso 11. ¿Qué pasó allí? ¿Qué conseguimos nosotros al hacer ese paso 11 tan fuerte como lo hemos trabajado a lo largo de este tiempo, verdad? Sí, ahí pasaron muchas cosas. Precisamente, el programa de las llamas de la rehumanización cristiana integral, es es el resultado directo y lógico, ¿sí? Directo y lógico, ¿eh? De haber hecho un énfasis fuerte en la práctica del paso 11. Pero bueno, de eso hablaremos en un ratico, ¿verdad? Vamos a mirar brevemente entonces, como les decía, algunos elementos históricos de lo que ha sido el programa CISAS a lo largo de estos últimos 10 años. El programa CISAS realmente tiene más tiempo. Propiamente comenzamos en el 2013, cuando tuve la oportunidad de vincularme a una fundación aquí en la ciudad de Cali, ¿sí? Y pude constatar la imperiosa necesidad que tenían los residentes de acentuar, de subrayar con más fuerza y como con un método, ¿sí? Específico, ¿sí? Su proceso de despertar espiritual. En esa fundación se trabajaban los pasos de Narcóticos Anónimos, como suele hacerse en casi todas las fundaciones, ¿sí? Yo no creo que hoy en día haya una fundación que no tenga algún tipo de trabajo en los 12 pasos, ¿sí? De Narcóticos Anónimos. No creo que haya una, ¿sí? Y si la hay, será una excepción pues rarísima, una cosa pues súper rara, ¿verdad? Yo llegué y empezamos, claro, a trabajar los 12 pasos normal, ¿sí? Pero siempre veía lo mismo, Llegábamos al paso 11 y como que allí estaban las dificultades, ¿sí? Como que allí se cernían sobre nosotros, no solamente sobre mí, como acompañante terapéutico y educativo de los residentes, sino de los residentes mismos. Se cernían como unas sombras, como que ya no podíamos caminar con soltura, ¿sí? Con libertad, como que la orientación de alguna manera no la había, ¿sí? El paso 11 dice sencillamente así: buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con un poder superior, como cada quien lo conciba, pidiéndole solamente conocer su voluntad y la fortaleza para cumplirla,
¿sí? Ese es el enunciado así, literal, ¿sí? Textual del paso 11, ¿verdad? En la primera parte veíamos las dificultades, ¿no? Que eran precisamente las que estaban relacionadas con la práctica de la oración y la meditación. Uno diría que allí no habría, al menos en primera instancia, uno no vería ningún problema, ¿sí? Porque se reza, ¿cierto? Se ora de una manera espontánea, o quizás siguiendo algún tipo de fórmula escrita, o, bueno, diversidad de formas de oración vocal, me refiero, ¿no? La oración vocal que es acostumbrada, ¿sí? Que el Padre Nuestro. Si la fundación es un poco más católica, pues seguramente también el Ave María, porque se le tiene una consideración y una veneración a María, a la Virgen, ¿verdad? ¿Sí? Y si no es necesariamente católica la fundación, pues hacen una oración de acuerdo a cómo se ora habitualmente, ¿sí? En las iglesias que asesoran espiritualmente a esas fundaciones, ¿sí? Los pastores que van, los líderes, los guías espirituales que van en nombre de esas iglesias, ¿cierto? Van a hacer un trabajo espiritual fortaleciendo el paso 11. Muchos de los pastores, de los guías y de los líderes espirituales conocen de primera mano los 12 pasos y saben que su trabajo, ¿sí? Su trabajo espiritual de acompañamiento grupal y también individualizado, lo que viene a significar es un fortalecimiento explícito y concreto de el paso 11, ¿sí? Eso es claro, ¿no? Para todos los que trabajamos en comunidad terapéutica, en las fundaciones de recuperación de adictos, donde hay 12 pasos, repito, ¿sí? Que casi son todas. Sabemos pues que todo el trabajo que se hace en las fundaciones espiritual tiene que ver directamente con el paso 11. Esa es la lectura que hacemos, ¿sí? De todo lo que se hace en términos de oración y de meditación. Eso no es nada distinto que haber hecho el paso 11 o estar trabajando el paso 11, ¿cierto? Por eso entonces nosotros pues nos dimos a la tarea como grupo, ¿sí? de practicar con seriedad y con profundidad, la mayor profundidad posible, el mayor compromiso posible, ¿sí? Trabajar el paso 11 y encontramos muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas. ¿Cuál es el papel de la oración vocal? ¿Sí? En los procesos de recuperación de los adictos, ¿sí? La oración vocal como tal, es decir, la oración de palabras, ¿sí? Donde, por ejemplo, suplicamos, ¿sí? El Señor nos bendiga, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, ¿sí? La oración vocal, ¿cierto? Oración vocal, por ejemplo, intercedemos por algún compañero que está enfermo o un familiar, ¿sí? O intercede el grupo por el terapeuta, o el terapeuta y el educador intercede por el grupo, ¿sí? Para que esté receptivo al mensaje, o en particular por algún miembro del grupo que está en crisis, ¿sí? Ustedes saben que en las comunidades terapéuticas, pues, los residentes entran en crisis, ¿cierto? Entran en crisis, eso es, comillas, pues, digamos, normal en la comunidad terapéutica. Si es normal en la vida diaria, ¿cierto? Que igual entran en crisis, o entramos en crisis, quiero decir, pues también lo es dentro de los programas residenciales, ¿verdad? Entonces, fuimos profundizando en la práctica de la oración vocal, ¿sí? Oración de clamor intensivo, ¿cierto? ¿Sí? Jornadas, enteras jornadas, a manera como de retiros, ¿sí? A maneras como de retiros, digamos, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, ¿sí? Con periodos de silencio, con periodos de oración
vocal, como les digo, intensiva, ¿m? Y rematábamos ¿eh? con una alabanza igualmente muy intensiva, donde glorificábamos, bendecíamos, alabábamos al Señor en todas las formas, ¿sí? Como nuestra palabra humana, ¿sí? Podía ser estimulada por el Espíritu Santo en ese momento para poder levantar el corazón y agradecidamente dirigirnos al Padre de las misericordias y al Dios de todo consuelo. ¿Mm? Así estuvimos mucho tiempo, pero siempre nos hacíamos la pregunta, ¿verdad? Entre nosotros, ese grupito que comenzamos hace 10 años, de los que hay todavía algunos. Otros pues ya han seguido su camino y están dedicados a su trabajo en otras ocupaciones, en otros lugares, ¿verdad? Nos hacíamos la pregunta. Bueno, muy bien, dice el paso. Buscamos a través de la oración y la meditación. Lo de la oración, ¿sí? Lo entendíamos como oración vocal, en los términos en que les estoy diciendo, ¿cierto? A través de la palabra. La oración de petición, la oración de perdón, la oración de súplica, la oración de clamor, la oración de intercesión, etcétera, etcétera. Pero todas basadas en la palabra, ¿sí? En la palabra humana, ¿sí? Y entonces decíamos, bueno, pero ¿y esto de la meditación? Porque el paso dice oración y meditación, no solamente la oración vocal, ¿ve? Sino la meditación. Bueno, nos dimos a la tarea de investigar, ¿sí? Muchos autores, y descubrimos, ¿sí? Que por meditación, al menos nosotros acá en Occidente, ¿verdad? ¿Sí? Y en una ciudad como Cali, seguramente algo similar le pasará a Bogotá, a Medellín, a Barranquilla, a Ibagué, qué sé yo, las ciudades de Colombia, ¿verdad? ¿Sí? Por meditación, uno le dice meditación a una persona y la persona dice, este se volvió como budista, ¿cierto? Este es como por allá en Oriente, ¿no, Jorge? ¿Cierto? Da como, mi compañero Jorge me hace una seña ya tras la cámara, ¿cierto? De que sí, de que lo empiezan a ver a uno como de arriba abajo, pues de que sí, ya como que se cambió pues para Oriente y ya se hizo budista o se hizo hinduista, ¿cierto? Discípulo de algún maestro, ¿sí? Algún gurú, precisamente de los tantos caminos yoguísticos que hay en la India, ¿cierto? Y muchos que hoy precisamente en este mundo globalizado, en esta aldea global, ¿cierto? Pues muchos vemos que estos movimientos también llegan a Colombia, ¿sí? Hoy cualquiera de nosotros puede ver que hay movimientos de muy diversa clase en nuestras grandes ciudades, ¿verdad? Tienen sus sedes, etcétera, ¿verdad? Muy importante, porque de esa manera nos están invitando a nosotros como cultura, ¿sí? Y cuando digo cultura, estoy diciendo cultura religiosa también, ¿sí? No solo cultura ciudadana, ni cultura jurídica, ni cultura institucional o cultura, digamos, educativa, no, como cultura religiosa, ¿sí? Ustedes saben que los orígenes históricos de la cultura religiosa colombiana pues están en la Iglesia Católica, ¿sí? Posteriormente fueron llegando las iglesias reformadas, ¿sí? Y han tenido un crecimiento importantísimo a lo largo de los últimos, pónganle ustedes, los últimos 40 años en Colombia. Sería interesante mirar, ¿sí? Las estadísticas, Jorge, eso habría que buscarlo también, las estadísticas de cómo han crecido los cultos de las iglesias reformadas en los últimos decenios, ¿no? Aquí en el país, y por qué no, también en la ciudad de Cali. Uno como caleño,
callejero, ¿cierto? No hay caleño que no sea callejero, ¿sí? Uno va por la calle y encuentra un montón de iglesias. Iglesia no sé qué, iglesia no sé cuándo, ¿cierto? Pequeñas casitas, ¿no? Así de barrio, o pues en las grandes vías, ¿cierto? ¿Sí? Uno ve que abren iglesias, ¿sí? Bueno, entonces, mmm, allá va el punto, ¿verdad? Se nos está invitando a un diálogo interreligioso, que abramos nuestras entendederas, ¿sí? Pero no solo las de la mente, y las de los conceptos, y las teorías, y las de la teología, sino también y sobre todo las del corazón, y la disposición, ¿sí? Para aceptar el otro en su diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Esa proliferación de diversidad de caminos espirituales, de senderos de sabiduría, muchos, como les digo, venidos de Oriente, ¿sí? Nos está diciendo que necesitamos, ¿sí? Practicar el diálogo interreligioso. No nos podemos cerrar a eso es claro, no nos podemos cerrar a eso, ¿sí? Porque cerrarnos también tiene sus consecuencias, ¿sí? Uno diría, no, pues yo me cierro y sencillamente yo no participo. Bueno, no, listo, perfecto, tú eres libre de hacerlo, pero eso también trae consecuencias, ¿cierto? En términos del crecimiento, por ejemplo, ¿ve? Y como de la incidencia quizás o el impacto, ¿sí? Eh, que tu propuesta puede tener en la cultura, ¿sí? En la cultura que ya es así, que ya es multireligiosa, aun cuando es claro, es clarísimo, ¿cierto? Que esas raíces católicas, ¿sí? Siguen estando muy firmes en nuestra nación. Eso es muy claro también, ¿sí? Entonces como que convive una cosa con otra, ¿verdad? Una cosa con otra, ¿sí? ¿Cómo estaremos dentro de 100 años? Pues yo ya no lo podré responder porque dentro de 100 años pues yo hará por lo menos 80 que ya me habré ido, ¿cierto? Pero si piensa uno en eso, ¿no? Uno como que se pone a botar corriente, o la verdad, ¿y cómo será como la vida religiosa dentro de 100, 150 años? La gente como por dónde estará, digamos, buscando a Dios, ¿cierto? Buscando el sentido último de su vida, el sentido trascendente, los valores definitivos de la existencia humana, como que por dónde los va a buscar y los va a vivir, ¿cierto? En términos pues religiosos me refiero, ¿no? En términos ya específicamente de, de las iglesias o de los credos. Bueno, entonces, mmm, investigábamos nosotros acerca de la diversidad eh, religiosa en la que ha ido creciendo nuestra cultura, ¿sí? Y cada una de nuestras ciudades en Colombia. Y hemos encontrado que en Cali eh, ha habido un amplio crecimiento de estas propuestas y de estos caminos, estos senderos, ¿sí? Espirituales y de sabiduría que proceden de Oriente. Entonces, miren ustedes, hoy en día, hoy en día, vuelvo a la pregunta que les hacía ahora, si uno le pregunta a una persona, ¿qué entiende por meditación? La persona casi siempre le va a decir a usted, por meditación yo entiendo cerrar los ojos, ponerme como en una postura pues muy especial, así como con el cuerpo, ¿cierto? Recitar un mantra, ¿sí? Ya, por ejemplo, aparece la palabrita que no es propia de nuestro lenguaje, es oriental, mantra, ¿sí? Que es una palabra sagrada, ¿sí? Para la práctica de la meditación. Eso es lo que la gente entiende por meditación, ¿sí? Cualquiera sea el camino meditacional y el maestro que lo enseñe, en últimas, por meditación se entiende eso, ¿cierto? El trabajo interior en silencio. Bueno, nosotros viendo eso, ¿sí? Y constatando con quienes hablábamos, nos fuimos dando cuenta que nosotros teníamos que hacer una consulta, una investigación, digamos, lo más profunda posible acerca de lo que
el cristianismo podía ofrecer, el cristianismo que es nuestra sombrilla cultural, nuestro, nuestro vientre cultural, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué nos podía ofrecer el cristianismo en términos de interioridad? En términos, ¿sí? De eso, ¿sí? Que se entiende por meditación, que, como les digo, es silencio interior, práctica, con una palabra sagrada, todo ese trabajo de silenciamiento mental, ¿sí? Y esa pregunta estuvo durante mucho tiempo rondándonos en nuestras cabezas, no solamente en la mía, sino de muchos de los compañeros en esa primera hora del programa CISAS, ¿sí? Que era una hora en que básicamente trabajábamos la oración vocal, como les dije ahora, pero no habíamos explorado la segunda práctica espiritual del paso 11, ¿sí? Que es la meditación, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que hay una extensa tradición cristiana de meditación, entendida como interioridad, como práctica del silencio interior. A esa práctica del silencio interior, del acallamiento mental, ¿sí? El acallamiento de las potencias del alma, como decían los medievales, ¿cierto? A eso en el cristianismo, ¿sí? Se le da el nombre de contemplación cristiana, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ya como que aclaramos, esa palabrita meditación ya la aclaramos, cuando supimos que meditación era igual que contemplación cristiana, ¿cierto? Por esos aspectos de interioridad y de silencio, ¿sí? Entonces nos dimos a la tarea de empezar a entrenarnos, ¿sí? A entrenarnos en lo que era la contemplación cristiana. Y fuimos haciendo grupos de estudio en torno a los principales maestros de la contemplación cristiana a lo largo de estos 2025 años del cristianismo, pues, ¿sí? Que llevamos de la era cristiana, ¿sí? Y entonces encontramos que los orígenes de la contemplación están en el siglo tercero y cuarto de nuestra era, con los padres de la iglesia y particularmente con unos de ellos, porque ellos son muchos, por padre de la iglesia se entienden muchos personajes, ¿sí? De diversos lugares y de diversas culturas. Entre ellos unos muy particulares, que son los llamados padres del desierto, ¿sí? Padres del desierto, ¿sí? También llamados padres esicastas. El esicasmo es entonces esa práctica de la contemplación cristiana, el origen, dijéramos, de la práctica de la contemplación cristiana en Occidente, ¿sí? Ese trabajo de interioridad, de silencio, de recitar una palabra sagrada y solo una, ¿sí? O dos o tres, pero pues muy poquitas, ¿no? ¿Sí? Para que la mente no se diluya en teologías y en cosas, sino como concentrarla en un solo punto. Eso, todas esas prácticas de interioridad, ¿sí? Que nos pedía el paso 11, ¿sí? Que nos pedía el paso 11, las encontramos en el cristianismo, ¿sí? Desde el siglo tercero y cuarto de nuestra era cristiana. Entonces, wow, eso fue para nosotros un descubrimiento impresionante, ¿sí? Una alegría grande, porque dijimos, estamos dando donde es, estamos dando en el clavo. Y empezamos a hacer nosotros nuestras lecturas y nuestras prácticas. Fuimos estudiando algunos autores de la antigüedad, ¿sí? Algunos de la Edad Media, y por supuesto, llegamos prontamente, ¿sí? A los grandes maestros de la mística cristiana, ¿sí? Como puede ser el maestro Eckhart, ¿sí? El dominico maestro Eckhart, como pueden ser todos los llamados maestros de la escuela renana, ¿sí? Es decir, que está, digamos,
que funciona pues dentro del límite o la zona por donde pasa el Rin, ¿sí? De ahí recibe su nombre, Escuela Renana, ¿cierto? Y que en buena medida han sido los continuadores del maestro Eckhart, ¿verdad? Como Enrique Suso, ¿cierto? Como Runsbroek, ¿sí? Y otros más, ¿verdad? Y luego llegamos al siglo XVI, ¿sí? Nos encontramos con lumbreras como San Juan de la Cruz, por supuesto, el gran maestro de maestros de la vida interior y de la vida mística, Santa Teresa, ¿sí? La gran madre fundadora de la Orden Carmelita, y también a San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Grandes lumbreras de la teología, no de la teología, sino de la espiritualidad, y particularmente de la práctica de la contemplación cristiana, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando, ¿cierto? Y a lo largo de la línea histórica, ¿sí? En ese grupo de trabajo que hemos sostenido con accidentalidades en el tiempo, porque no es fácil reunirse con la gente, ¿verdad? Pero cada uno está haciendo sus lecturas y cosas, tenemos nuestros chats y nos mandamos materiales, entonces, pues, la verdad es que no es que haya que reunirse, pues, a toda hora, presencialmente, sino que afortunadamente tenemos, pues, el mecanismo del celular y en el chat se da la comunicación, ¿sí? Sin ningún problema. Bien, entonces llegamos al siglo XX, y encontramos en el siglo XX al padre, a ver, lo voy a decir, al padre Thomas Keating. El padre Thomas Keating creó, ¿sí? La llamada, el llamado método, pues, de la oración centrante, ¿sí? The Centering Prayer, ¿sí? La oración centrante, ¿sí? Y miren ustedes, oh sorpresa, ¿sí? El padre Keating, ¿sí? Lo que hace es volver al siglo III y IV, volver a los padres hesychastas, volver a la antigüedad cristiana, griega, ¿cierto? Y de los padres del desierto me refiero, ¿sí? El desierto sirio y el desierto egipcio, ¿sí? Y lo que hace es retomar el mismo método de la llamada oración de Jesús. ¿Cómo lo hacían los hesychastas? Cerraban los ojos, se sentaban en una forma cómoda, ¿cierto? Pero como disponiendo el cuerpo para estar en una postura, en una actitud de vigilancia, ¿cierto? Y de apertura, ¿sí? A lo que va a pasar allí, ¿sí? En esa práctica, ¿sí? Y ellos cerraban sus ojitos, se disponían corporalmente y decían: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Dejaban pasar unos minuticos, 2 minutos, ¿sí? Otra vez, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Y así, cada minutico, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué se lograba con eso? Se lograba que la mente no pensara ya en tanta cosa, ¿sí? Sino que se concentrara, digamos, como ponerle un embudo a los pensamientos, ¿cierto? Como el que le pone un embudo a los pensamientos y a manera como que ellos fueran agua, ¿sí? O un líquido, y cayeran en un solo lugar. Y ese lugar es el corazón de Cristo, por medio de esa palabra sagrada, de la pronunciación de esa palabra sagrada, ¿sí? Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, ¿sí? Bueno, y así empezamos, para abreviar porque me estoy extendiendo demasiado, ¿sí? Va a salir muy largo el video y no es conveniente que sea tan largo tampoco, porque hay que respetar el tiempo también de nuestros seguidores, ¿cierto? De nuestros asociados. Bueno, muy bien. Entonces, sencillamente, lo que hicimos fue empezar a hacer la oración hesychasta, ¿sí?
la oración esicasta. Y después de 2 años de estar en esa práctica de la oración esicasta, es decir, de la oración de Jesús, o también llamada oración del corazón, ¿sí? Nos vino la iluminación, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de pensar en la posibilidad, ¿sí? De, digámoslo así, como de iluminar la práctica de los 12 pasos de Narcóticos Anónimos, ¿sí? De donde nosotros veníamos y venimos. Por ejemplo, miren ustedes, en el día de hoy, precisamente con mi compañero Jorge, venimos de una reunión de Narcóticos Anónimos, es decir, que todavía vamos a Narcóticos Anónimos, después de 20 y pico de años, ¿cierto? ¿Sí? De estar limpios por la gracia de Dios y trabajando con nosotros mismos, ¿sí? Las distintas dimensiones de nuestra vida para responder, ¿sí? Lo más saludablemente posible a las preguntas, ¿sí? Definitivas que la vida nos plantea en términos del sentido que le damos a nuestros días, a nuestro tiempo en esta tierra, ¿verdad? Bueno, entonces dijimos, hombre, iluminemos todos los pasos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, ¿cierto? El 10º, ¿sí? Y el 12, ¿sí? Iluminémoslos con esta forma de practicar el paso 11, ¿sí? Porque íbamos constatando que la contemplación nos pedía como iluminar el programa, ¿sí? Como que ya no era simplemente que hacíamos los otros pasos, ¿sí? Que ustedes saben que los pasos en Narcóticos Anónimos todos dicen, ¿sí? Un poder superior como cada quien lo concibe, ¿cierto? Y se entiende, ¿no? Claro, porque Narcóticos Anónimos no es una iglesia, ni es un grupo de una determinada organización eclesiástica, ¿sí? O digamos, no tiene una vinculación religiosa ni política ninguna, ¿sí? Claro, por supuesto, y es por eso que los 12 pasos, los benditos, ¿sí? Y excelsos 12 pasos han podido durar a lo largo del tiempo, ¿sí? Si se hubiesen vinculado a una iglesia o si se hubiesen vinculado a una ideología política, quién sabe si ya existía, quién sabe, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, la iluminación consistió en reescribir los pasos a la luz del paso 11, ¿sí? El resto de los pasos, escribirlos a la luz del paso 11. Y entonces salieron las llamas, ¿sí? Iluminar los pasos con la contemplación cristiana que aprendimos a hacer en esa búsqueda de profundización del paso 11, ¿sí? Eso iluminaba los pasos, ¿sí? Y esa luz de los pasos que venía de la contemplación es la que da origen a las llamas. Nosotros no podíamos seguirlos llamando los 12 pasos, ¿sí? Porque los 12 pasos son los originales 12 pasos que todos conocemos, los que hemos ido a Narcóticos Anónimos y a Alcohólicos Anónimos o a cualquier otra de las comunidades de 12 pasos, ¿sí? Pero como nosotros ya veníamos en la práctica de la contemplación cristiana por la búsqueda que habíamos hecho antes, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que no podíamos, ¿sí? Seguirlos llamando los 12 pasos, porque ya la iluminación exigía unos cambios como estructurales, ¿sí? En la redacción de los enunciados de cada paso. Entonces miren ustedes cómo quedaron los pasos finalmente, ¿sí? Después de la experiencia de iluminación que la contemplación nos dio sobre los pasos. Dice así: el primer paso lo llamamos nosotros ahora, ya iluminado con la contemplación cristiana, ¿cierto? Lo llamamos la llama de la impotencia admitida. El paso 1, o el primer paso de Narcóticos Anónimos, no tiene nombre, ¿sí? Simplemente es el paso.
el enunciado. Nosotros le pusimos nombre, ¿cierto? ¿Sí? Llama de la impotencia admitida, ¿sí? La llama dice así: admitimos que éramos impotentes ante la adicción. Hasta allí va igualito, igualito que el paso 1, hasta allí, ¿sí? Pero miren después, que nuestras vidas vividas en desconexión espiritual se habían vuelto vacías e ingobernables, ¿verdad? Vacías e ingobernables, ¿sí? Miren que algo ha cambiado. Los que conocen los 12 pasos pueden ir haciendo, mientras me van escuchando a mí, ¿cierto? O cuando puedan, vuelven a ver este video y toman los enunciados de los 12 pasos y pueden ir viendo cómo va cambiando, ¿sí? El enunciado del paso, ¿sí? Y el enunciado de la llama, ¿sí? De la llama. El segundo paso, iluminado por la contemplación, dio origen a la segunda llama, que la llamamos la llama de la esperanza, ¿verdad? Llama de la esperanza. Y su enunciado es el siguiente, ¿sí? Llegamos a creer que el poder del amor de Jesús, el Cristo, ¿sí? Miren que ya nosotros nos concentramos en Cristo, precisamente por eso, porque venimos de la contemplación cristiana, ¿sí? Haciendo el paso 11, ¿sí? Descubrimos la contemplación cristiana y ahora iluminamos todo el programa desde la contemplación cristiana. Eso es lo que ha sucedido con nosotros. Yo quería como comentárselos a ustedes. Dice, llegamos a creer que el poder del amor de Jesús, el Cristo, era superior al poder de la adicción, ¿sí? Que Él podía devolvernos la conexión espiritual originaria, ¿sí? Y con ella nuestra verdadera identidad, fuente del sano juicio y la paz del corazón, ¿sí? Ahí queda la tarea para los más curiosos de ustedes, mis queridos y respetados compañeros y compañeras, para que vayan comparando con el paso, ¿sí? El paso y la llama, el paso y la llama. Vayan comparando el enunciado del paso con el enunciado de la llama. En el día de hoy no vamos a leer todos los, vamos a hacer hasta la tercera llama nomás, porque yo creo que ya vamos bastante, ya va bastante tiempo del video, y entonces para abreviar vamos a trabajar solamente los 3 primeros enunciados, ¿sí? De las tres primeras llamas, ¿cierto? En el próximo video seguiremos el resto, ¿verdad? ¿Sí? Bien, la tercera llama, nosotros le dimos el nombre de llama del abandono confiado, ¿sí? Después de iluminar el paso 3, con la experiencia de la contemplación, nació la llama 3, ¿correcto? Nació la llama 3, ¿verdad? Llama del abandono confiado, ¿sí? Y dice así: decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Jesús, el Cristo, nuestro Maestro, terapeuta y Salvador. ¿Ven ustedes? Entonces, desde ya podemos ver que las llamas no son ninguna cosa rara, ¿sí? No es ningún camino esotérico, extraño, ¿sí? Extraterrestre quizás. No. Muy aterrizadas. Las llamas que son iluminar los pasos, ¿sí? Y reescribir, ¿sí? Los pasos, ¿sí? Desde la experiencia interior de la contemplación cristiana, ¿sí? De esa manera, nosotros, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando algo muy importante en términos de la pedagogía y de la educación más actual. Ustedes saben que hoy en día, ¿sí? E incluso en las instituciones educativas formales, ¿sí? Sobre todo yo conozco más que todo el caso de España, ¿cierto? Se está extendiendo mucho los programas de educación de la interioridad en jóvenes, adolescentes, ¿sí? De los colegios tanto públicos como también privados. Y dentro de los colegios privados, los colegios religiosos, por ejemplo,
gobernados por la iglesia, ¿cierto? O dirigidos por la iglesia, ¿sí? Hay varias comunidades de religiosos dedicados a la educación católica, ¿cierto? Que valoran enormemente, ¿sí? Y ellos mismos han hecho contribuciones teóricas importantes, ¿sí? Al desarrollo del modelo de la educación de la interioridad, ¿sí? De la interioridad. Entonces, miren ustedes, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo al reescribir los pasos y proponer las llamas? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo justamente eso, ¿sí? Estamos contribuyendo a que los adictos en recuperación, ¿sí? Entremos, ¿sí? Entremos en un proceso de educación de la interioridad, ¿sí? Educación de la interioridad. Eso es esencialmente, ¿sí? Eso es esencialmente el programa CISAS Volvamos a Jesús, que se define, ¿sí? Como una escuela de mística y de espiritualidad para adictos en recuperación, ¿sí? Adictos en recuperación. Y las llamas, las 9 llamas, se definen como un método para nosotros conquistar eso tan deseado, ¿sí? Que en la palabra del Evangelio, ¿sí? En la palabra de Jesús, escuchamos, ¿sí? Uno escucha hablar a Jesús y uno dice, el Señor Jesús, en su palabra y en su trabajo, ¿sí? Con su pueblo, con sus discípulos, todo lo que le tocó vivir en eso que llamamos el ministerio público, Jesús buscaba como rehumanizar el mundo, pues, por decirlo así, rehumanizar al hombre, ¿sí? Rehumanizar al hombre, ¿sí? Que se había deshumanizado, ¿eh? Porque él veía eso, instituciones deshumanizadas, comenzando incluso por el mismo templo, ¿cierto? ¿Sí? Que también a su manera se había deshumanizado como religión, porque la práctica religiosa también puede deshumanizarse, ¿sí? También puede deshumanizarse. Y hoy también, dolorosamente, lo podemos estar comprobando en no pocos casos, ¿verdad? Entonces, hasta este momentico que vamos haciendo nuestro video, hemos pues ya echado como las bases de la claridad sobre la llama 1, la llama 2 y la llama 3, ¿verdad? Cómo han sido reescritas, cómo se han transformado, ¿sí? Cuando los pasos fueron iluminados, ¿sí? Por esa práctica del paso 11 de la contemplación cristiana. En nuestro próximo video, entonces avanzaremos, ¿sí? A la llama 4, a la llama 5 y a la llama 6. Y yo creo que de una vez podríamos también vincular allí la llama 7, la llama 8 y la llama 9. Ustedes dirán, pero no son 12 pasos. Y entonces, ¿por qué dicen que las llamas son la iluminación de los 12 pasos? ¿Y por qué salen 9 llamas? Se los explico, ¿sí? Sí, tienen razón. Los 12 pasos, al iluminarse con la experiencia interior de la contemplación cristiana, tendrían que salir 12, ¿cierto? Porque 12 pasos darían 12, ¿sí? 12 llamas, es lo lógico. Pero no, nosotros hicimos una abreviación, ¿sí? Para efectos prácticos y también como para darle más contundencia al trabajo de educación de la interioridad, ¿sí? Por ejemplo, el paso 4 y el paso 5 para nosotros es la llama 4, ¿sí? Hemos unido el paso 4 y el paso 5, que son tan próximos, ¿sí? Lo trabajamos como uno solo, ¿sí? Y dar origen a la llama 4, ¿sí? El paso 6 y paso 7, lo mismo. Están muy próximos en sus enunciados, prácticamente son uno solo, sino que pues Bill W. los presentó por separado, pero perfectamente se pueden unir, ¿sí? Eso fue lo que hicimos.
¿sí? Eso fue lo que hicimos. Entonces, de la unión del paso 6 y el paso 7 nació la llama 5, ¿verdad? Y lo mismo con los pasos 8 y 9. Son muy próximos, ¿sí? Lo que hicimos fue unirlos y de ahí salió eh, la llama 6, ¿verdad? Entonces, por eso son 9 llamas, ¿sí? Y no 12 llamas, como se esperaría que fueran, ¿cierto? Bien, mis hermanos, por favor, vincúlese a nuestro canal. Vincúlese a nuestro canal. Necesitamos sus comentarios. Necesitamos que ustedes nos ayuden a dar a conocer cada vez más esta propuesta de educación de la interioridad para adictos en recuperación, ¿sí? Suscríbase, por favor, dele la campanita, pues, allí a su celular, donde quiera que esté viendo, pues, este video, y déjenos, como les digo, su comentario, que va a ser de mucho valor para nosotros, y sus preguntas, porque seguramente, ¿sí?, que ya muchos de ustedes empiezan a hacerse un montón de preguntas, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, qué interesante, ¿sí? Aspiramos a que el próximo video ya hayan llegado alguna cosecha de preguntas y de comentarios, precisamente para enriquecer cada vez más la calidad del mensaje que les entregamos a través de nuestro canal. Mis hermanos, les agradezco mucho por haberme escuchado y, como siempre, hoy, ayer y mañana, digamos con todo el corazón: Cisas, volvamos a Jesús.